Mundis. Oscar Wilde. Parte sexta. Así también hubo cristianos antes de Cristo. Eso lo deberíamos agradecer. Lo desdichado es que no haya habido ninguno desde entonces. Hago una excepción, San Francisco de Asís. Pero es que Dios le había dado de nacimiento un alma de poeta, y él mismo, de muy joven, había tomado por esposa en bodas místicas a la pobreza, y con alma de poeta y cuerpo de mendigo, el camino de la perfección no le fue difícil. Comprendió a Cristo y por eso vino a ser como él. No hace falta que el Liber Conformatitum nos diga que la vida de San Francisco fue la verdadera imitatio Christi. Un poema comparado con el cual el libro que lleva ese nombre no es más que prosa. De hecho, ahí está el encanto de Cristo, a fin de cuentas. Él es justamente como una obra de arte. No es que realmente enseñe nada, sino que por entrar en su presencia uno llega a ser algo. Y todos estamos predestinados a su presencia. Por lo menos una vez en su vida, todo hombre camina con Cristo a Emaús. En cuanto al otro tema, la relación de la vida artística con la conducta, sin duda te parecerá extraño que lo elija. La gente apunta a la prisión de Reading y dice: ahí es a donde conduce la vida artística. Pues podría conducir a sitios peores. Las personas más mecánicas, para quienes la vida es una especulación astuta dependiente de un cuidadoso cálculo de medios y recursos, saben siempre a dónde van y van. Parten del deseo de ser el sacristán de la parroquia y cualquiera que sea la esfera en que estén situados, consiguen ser el sacristán de la parroquia y nada más. Un hombre cuyo deseo sea ser algo aparte de sí mismo, ser miembro del Parlamento o tendero próspero o abogado eminente o juez o cualquier bobada semejante, de todas consigue ser lo que quiere ser. Ese es su castigo. El que quiera una máscara tiene que llevarla. Pero con las fuerzas dinámicas de la vida y aquellos en quienes esas fuerzas dinámicas se encarnan, no sucede lo mismo. Las personas cuyo deseo es únicamente la autorrealización no saben nunca a dónde van, no lo pueden saber. En un sentido de la palabra es necesario, por supuesto, como decía el oráculo griego, conocerse a uno mismo. Ese es el primer logro del conocimiento. Pero reconocer que el alma de un hombre es incognoscible es el logro último de la sabiduría. El misterio final es uno mismo. Cuando se ha pesado el sol en una balanza y medido los pasos de la luna y trazado el mapa de los 7 cielos estrella por estrella, aún queda uno mismo. ¿Quién puede calcular la órbita de su propia alma? Cuando el hijo de Kis salió a buscar los asnos de su padre, no sabía que un hombre de Dios le estaba esperando con el mismísimo óleo de la coronación y que su propia alma era ya el alma de un rey. Espero vivirlo bastante y hacer obra de tal carácter que al final de mis días pueda decir: sí, aquí justamente es a donde conduce la vida artística. Dos de las vidas más perfectas que me he encontrado en mi propia experiencia son las vidas de Verlaine y del príncipe Kropotkin, los dos hombres que pasaron años en prisión. El primero, el único poeta cristiano desde Dante. El otro, un hombre con el alma de ese hermoso Cristo blanco que parece estar despuntando en Rusia. Y durante los últimos 7 u 8 meses, a pesar de una sucesión de grandes tribulaciones que me llegaban del mundo exterior casi sin pausa, he estado en contacto directo con un nuevo espíritu que opera en esta prisión por conducto de los hombres y de las cosas, y que me ha ayudado como no se puede expresar con palabras. De suerte que, así como en el primer año de mi encarcelamiento, no hice otra cosa, ni recuerdo haber hecho otra cosa que retorcerme las manos con desesperación impotente y decir: ¡qué final! ¡Qué espantoso final! Ahora intento decirme, y a veces, cuando no me estoy torturando, me digo de verdad y sinceramente: ¡qué comienzo! ¡Qué maravilloso comienzo! Puede ser que verdaderamente lo sea. Puede llegar a serlo. Si lo es,
deberé mucho a esta nueva personalidad que ha alterado la vida de todos los hombres que hay aquí. Las cosas en sí mismas son de poca importancia. De hecho, no tienen, demos por una vez gracias a la metafísica por habernos enseñado algo, existencia real. Solo el espíritu es importante. Se puede infligir castigo de tal modo que cure, no que abra una herida. Lo mismo que se puede dar limosna de tal modo que el pan se haga piedra en las manos del que da. Del cambio que hay, no en las normas que están escritas en letras de hierro, sino en el espíritu que se sirve de ellas como su expresión, te podrás dar cuenta si te digo que si me hubieran liberado el pasado mes de mayo, como lo intenté, habría salido de este lugar aborreciéndolo y aborreciendo a todos sus funcionarios, con una amargura de odio que habría envenenado mi vida. He tenido un año más de prisión, pero la humanidad ha estado en la cárcel con todos nosotros, y ahora cuando salga siempre recordaré grandes bondades que aquí he recibido de casi todo el mundo, y el día de mi liberación daré las gracias a muchas personas y pediré que ellas a su vez me recuerden. El sistema penitenciario es absoluta y totalmente equivocado. Daría cualquier cosa por poder alterarlo cuando salga. Pretendo intentarlo. Pero no hay nada en el mundo tan equivocado que el espíritu de la humanidad, que es el espíritu del amor, el espíritu de Cristo que no está en las iglesias, no pueda hacerlo, sino acertado, al menos soportable, sin demasiada amargura de corazón. Sé también que fuera me están esperando muchas cosas muy deliciosas, desde lo que San Francisco llama mi hermano el viento y mi hermana la lluvia, cosas galanas las dos, hasta los escaparates y los atardeceres de las grandes ciudades. Si hiciera una lista de todo lo que todavía me queda, no sabría dónde parar, porque en verdad Dios hizo el mundo para mí tanto como para cualquier otro. ¿Acaso salga con algo que antes no tenía? No necesito decirte que para mí las reformas en moral son tan vacuas y vulgares como las reformas en teología. Pero sí proponerse ser un hombre mejor es hipocresía científica. Haber llegado a ser un hombre más profundo es el privilegio de los que han sufrido. Y a eso creo haber llegado. Juzga tú mismo. Si cuando haya salido un amigo mío diera una fiesta y no me invitara, no me importaría nada. Puedo ser perfectamente feliz solo. Con libertad, libros, flores y la luna, ¿quién no puede ser feliz? Además, las fiestas ya no son para mí. He dado demasiadas para que me diviertan. Para mí, ese lado de la vida se ha acabado. Y me atrevo a decir que por suerte, pero si cuando haya salido un amigo mío tuviera una pena y se negara a dejarme compartirla, eso lo sentiría muy amargamente. Si cerrara las puertas de la casa doliente contra mí, yo volvería una y otra vez y suplicaría que me dejase entrar para poder compartir lo que tengo derecho a compartir. Si él me juzgase indigno, no merecedor de llorar con él, yo lo sentiría como la humillación más lacerante, como el modo más terrible de ponerme en vergüenza. Pero eso no podría ser. Tengo derecho a compartir el dolor, y el que puede mirar la hermosura del mundo y compartir su dolor y comprender algo del prodigio de los dos, está en contacto inmediato con las cosas divinas y se ha acercado tanto como el que más al secreto de Dios. Quizá entre en mi arte también, no menos que en mi vida, una nota aún más profunda, de mayor unidad de pasión y rectitud de impulso. No la amplitud, sino la intensidad, es el verdadero objeto del arte moderno. Lo que nos interesa en el arte ya no es el tipo. Es la excepción lo que tenemos que tratar. Yo no puedo poner mis sufrimientos en la forma que hayan tomado, ni qué decir tiene. El arte no empieza sino allí donde la imitación termina, pero algo tiene que entrar en mi obra, de una armonía de las palabras más completa quizá, de cadencias más ricas, de efectos de color más curiosos,
de orden arquitectónico más simple, de alguna cualidad estética, en fin. Cuando Marsías fue arrancado de la vaina de sus miembros, de la vagina del memore sue, fue una de las frases más terribles, más a lo Tácito de Dante. Ya no tuvo más canto, decían los griegos. Apolo había salido vencedor. La lira había vencido a la caña, pero quizá los griegos se equivocasen. Yo oigo en mucho del arte moderno el grito de Marsías. Es amargo en Baudelaire, dulce y tormentoso en Lamartine, místico en Verlaine. Está en las resoluciones diferidas de la música de Chopin, está en el descontento que ronda los rostros recurrentes de las mujeres de Burne Jones hasta Matthew Arnold, cuya canción de Calicles habla del triunfo de la dulce lira persuasiva y de la final victoria famosa con una nota tan clara de lírica belleza. Hasta él, en ese fondo desasosegado de duda y angustia que ronda sus versos, tiene no poco de lo mismo. Ni Goethe ni Wordsworth pudieron sanarle, aunque a ambos lo siguió por turno y cuando quiere llorar por Tirsis o cantar al gitano estudiante, es la caña lo que tiene que tomar para expresar su melodía. Pero quedara o no en silencio el fauno frigio, yo no puedo. La expresión me es tan necesaria como la hoja y el capullo para las ramas negras de los árboles que se asoman sobre el muro de la cárcel y tanto se agitan en el viento. Entre mi arte y el mundo hay ahora un ancho abismo, pero entre el arte y yo no hay ninguno. Espero al menos que no haya ninguno. A cada uno de nosotros se le han adjudicado diferentes destinos. La libertad, el placer, las diversiones, una vida cómoda, han sido tu parte y no eres digno de ella. La mía ha sido de infamia pública, de largo encarcelamiento, de desdicha, de ruina, de deshonra, y tampoco soy digno de ella. Todavía no, por lo menos. Recuerdo que solía decir que creía poder soportar una tragedia de verdad si me llegara con manto de púrpura y la máscara de un dolor noble, pero que lo horrendo de la modernidad era que vestía la tragedia de comedia, de suerte que las grandes realidades parecían ordinarias o grotescas o faltas de estilo. Eso es muy cierto de la modernidad. Probablemente siempre ha sido cierto de la vida real. Se dice que todos los martirios han parecido mezquinos al espectador. El siglo XIX no es excepción a la regla general. Todo lo que ha rodeado mi tragedia ha sido odioso, mezquino, repelente, falto de estilo. Ya nuestro traje nos hace grotescos. Somos los fantoches del dolor. Somos payasos que tienen roto el corazón. Estamos especialmente ideados para excitar el sentido del humor. El 13 de noviembre de 1895 me llevaron de aquí a Londres. Desde las 2 hasta las 2:30 de ese día. Tuve que estar en el andén central de la estación, vestido de presidiario y esposado, a la vista del mundo entero. Me habían sacado de la enfermería sin un momento para prepararme. Era el más grotesco de los objetos posibles. La gente al verme se reía. Con la llegada de cada tren aumentaba el público. Su regocijo no podía ser mayor, pero eso antes de saber quién era yo. Cuando se lo decían, se reían todavía más. Allí estuve media hora, bajo la lluvia gris de noviembre, rodeado por una chusma que se burlaba de mí. Durante un año después de que me hicieran esto, estuve llorando todos los días a la misma hora y por el mismo espacio de tiempo. Esto no es tan trágico como posiblemente te parezca. Para el que está en la cárcel, las lágrimas son parte de la experiencia de cada día. Un día en la cárcel en el que no se llore es un día en el que el corazón está duro, no un día en el que el corazón esté alegre. Pues bien, ahora realmente empiezo a sentir más pena por los que se reían que por mí. Claro está que cuando me vieron yo no estaba en mi pedestal, estaba en la picota.
Pero hay que tener una naturaleza muy imaginativa para interesarse por las personas solo cuando están en el pedestal. Un pedestal puede ser una cosa muy real. Una picota es una realidad terrorífica. Deberían haber sabido también interpretar mejor el dolor. He dicho que tras el dolor hay siempre dolor. Aún más sensato sería decir que tras el dolor hay siempre un alma. Y burlarse de un alma dolorida es una cosa horrenda. No pueden ser hermosas las vidas de quienes lo hagan. En la economía extrañamente simple del mundo solo se obtiene lo que se da. Y a los que no tienen imaginación bastante para traspasar la mera cáscara de las cosas y apiadarse, ¿qué piedad puede dárseles sino la del desprecio? Te he hecho esta relación de cómo me trasladaron aquí únicamente para que te des cuenta de lo duro que me ha resultado sacar otra cosa de mi castigo que amargura y desesperación. Pero tengo que hacerlo y de vez en cuando tengo momentos de sumisión y aceptación. Toda la primavera puede ocultarse en un solo capullo y el bajo nido terreno de la alondra puede encerrar la dicha que ha de anunciar los pies de muchas auroras rosadas y rojas. Y así también puede ser que la belleza de la vida que aún quede para mí se contenga en un momento de rendirse, rebajarse y humillarse. Puedo, de cualquier modo, limitarme a seguir las líneas de mi desarrollo y, aceptando todo lo que me ha pasado, hacerme digno de él. Solía decirse de mí que era demasiado individualista. He de ser mucho más individualista que nunca. He de sacar mucho más dentro de mí que nunca y pedirle al mundo mucho menos que nunca. La verdad es que mi ruina no brotó de una vida demasiado individualista, sino demasiado poco. La única acción afrentosa, imperdonable y para siempre despreciable de mi vida fue dejarme arrastrar a apelar a la sociedad en busca de ayuda y protección contra tu padre. Semejante apelación contra cualquiera habría estado ya bastante mal desde el punto de vista individualista. Pero ¿qué excusa podría haber nunca para haberla hecho contra alguien de semejante naturaleza y aspecto? Y qué decir tiene que una vez que puse en marcha las fuerzas de la sociedad se volvió contra mí diciendo: «Hasta ahora has vivido desafiando mis leyes, y ahora a esas leyes les pides protección. Pues hasta el fondo se han de aplicar. Atente a lo que has pedido. El resultado es que estoy en la cárcel». Y yo sentía amargamente la ironía y la ignominia de mi posición cuando en el curso de mis 3 juicios, empezando por el del juzgado de guardia, veía a tu padre entrar y salir con la esperanza de atraer la atención pública, como si alguien pudiera dejar de observar o recordar el porte y vestimenta de mozo de cuadra, las piernas torcidas, las manos temblonas, el belfo colgante, la sonrisa bestial e imbécil. Incluso cuando no estaba o no se le veía, sentía yo su presencia y las espantosas paredes vacías del salón de justicia. Hasta el aire me parecían a veces cuajados de máscaras innumerables de aquella cara siniesca. Ciertamente no ha habido hombre que cayera de una manera tan innoble y por obra de tan innobles instrumentos como yo. No sé en qué parte de Dorian Gray digo que todo cuidado es poco en la elección de los enemigos. Qué lejos estaba de pensar que por un paria iba a acabar en paria yo mismo. Aquel apremiante obligarme a pedir ayuda a la sociedad es una de las cosas que me hacen despreciarte tanto, que me hacen despreciarme tanto por haber cedido ante ti. El que no me apreciaras como artista era muy excusable. Era temperamental, no lo podías remediar, pero podías haberme apreciado como individualista. Para eso no hacía falta ninguna cultura. Pero no lo hiciste y con eso pusiste el elemento de filisteísmo en una vida que había sido una protesta total contra él y desde algunos puntos de vista una aniquilación total de él. El elemento filisteo de la vida no consiste en no entender el arte. Hay gente encantadora, pescadores, pastores, labriegos, campesinos, personas así, que no saben nada del arte y son la mismísima sal de la tierra.
El filisteo es el que sostiene y secunda las fuerzas mecánicas pesadas, lerdas y ciegas de la sociedad y que no reconoce la fuerza dinámica cuando la ve en un hombre o en un movimiento. A la gente le pareció horrendo que yo hubiera invitado a cenar a las cosas malas de la vida y encontrado placer en su compañía. Pero eran desde el punto de vista con que yo, como artista de la vida, las miraba, enormemente sugestivas y estimulantes. Era como comer con panteras. En el peligro estaba la mitad de la emoción. Yo sentía lo que debe sentir el encantador de serpientes cuando incita a la cobra a salir de la tela pintada o el cesto de mimbre que la envuelve y le hace abrir la capucha a una orden suya y merecerse en el aire como se mece reposadamente una planta en el agua. Para mí eran serpientes doradas y brillantes. Su veneno era parte de su perfección. No sabía que cuando me hirieran sería al toque de tu flauta y a sueldo de tu padre. No me siento nada avergonzado de haberlas conocido. Eran intensamente interesantes. De lo que sí me avergüenzo es de la horrible atmósfera de filisteísmo en que tú me metiste. Yo era un artista para tratar con Ariel. Tú me hiciste forcejear con Calibán. En lugar de hacer cosas hermosas, coloridas, musicales, como Salomé y la tragedia florentina y Les Saints-Coursin, me vi obligado a mandarle a tu padre largas cartas de abogado y constreñido a apelar a aquello mismo contra lo que siempre protesté. Claiborne y Atkins eran maravillosos en su guerra infame contra la vida. Invitarlos era una aventura increíble. Dumas, Cellini, Goya, Edgar Allan Poe o Baudelaire habrían hecho lo mismo. Lo que para mí es asqueroso es el recuerdo de visitas interminables al abogado. Humphreys, en tu compañía. Cuando a la luz siniestra y cegadora de un cuarto pelado nos sentábamos tú y yo muy serios a decirle mentiras serias a un hombre calvo, hasta que yo literalmente gemía y bostezaba de hastío. Ahí fue donde me encontré al cabo de 2 años de amistad contigo, en el mismísimo centro de Filistia, lejos de todo lo hermoso, brillante, maravilloso y audaz. Al final tuve yo que adelantarme por ti, como adalid de la respetabilidad en la conducta, el puritanismo en la vida y la moralidad en el arte. Véase a dónde me conducen los malos caminos. Y para mí lo curioso es que intentaras imitar a tu padre en sus principales características. No entiendo que fuera para ti un modelo cuando debería haber sido una advertencia, si no es porque siempre que entre 2 personas hay odio, hay alguna clase de unión o hermandad. Supongo que por alguna extraña ley de antipatía de los símiles os aborrecíais, no porque en tantos apuros fuerais tan diferentes, sino por ser en algunas cosas tan parecidos. En junio de 1893, cuando saliste de Oxford sin título y con deudas, en sí pequeñas pero considerables para un hombre de la renta de tu padre, él te escribió una carta muy vulgar, violenta e insultante. La carta con que tú le contestaste era peor en todos los sentidos y naturalmente mucho menos excusable y por consiguiente te enorgulleció mucho. Recuerdo muy bien que me dijiste con tu aire más fatuo que podías derrotar a tu padre en su propio terreno. Gran verdad. Pero vaya terreno, vaya competición. Tú te reías y te burlabas de tu padre porque se retirase de la casa de tu primo, donde vivía para escribirle cartas puercas desde un hotel cercano. Tú hacías lo mismo conmigo. Constantemente almorzabas conmigo en un restaurante público, te enfadabas o hacías una escena durante el almuerzo y luego te retirabas al White's Club a escribirme una carta de lo más sucio. La única diferencia entre tu padre y tú era que tú, después de despacharme la carta por mensajero especial, te presentabas en mi piso unas horas más tarde, no para pedir disculpas, sino para saber si había encargado cena en el Savoy, y si no, ¿por qué no?
A veces llegabas incluso antes de que hubiera leído la carta ofensiva. Me acuerdo que en una ocasión me habías pedido que invitara a almorzar en el Café Royal a 2 de tus amigos, a uno de los cuales no lo había visto en la vida. Así lo hice y a petición tuya encargué por adelantado un almuerzo especialmente lujoso. Recuerdo que se hizo llamar al chef y se dieron instrucciones particulares acerca de los vinos. En lugar de ir al almuerzo, me mandaste al café una carta insultante, calculada para que me llegase cuando ya llevábamos media hora esperándote. Yo leí la primera línea, vi de qué se trataba y echándomela al bolsillo les expliqué a tus amigos que estaba súbitamente indispuesto y que el resto de la carta se refería a tus síntomas. La verdad es que no la leí hasta la hora de vestirme para cenar en el Tite Street aquella noche. Estaba en el medio de su cenagal, preguntándome con infinita tristeza cómo podrías escribir cartas que eran verdaderamente como la baba y el espumarajo en los labios de un epiléptico, cuando entró mi criado para decirme que estabas en el vestíbulo y empeñado en verme 5 minutos. Al punto ordené que subieras. Llegaste, reconozco que muy asustado y pálido, pidiéndome consejo y auxilio, porque te habían dicho que un enviado del abogado Lumley había estado preguntando por ti en Cadogan Place y temías estar amenazado por el lío de Oxford o algún peligro nuevo. Yo te tranquilicé, te dije, como así resultó ser, que probablemente no sería más que la factura de alguna tienda, y te dejé quedarte a cenar y pasar la velada conmigo. Tú no dijiste una sola palabra sobre tu odiosa carta, ni yo tampoco. La traté simplemente como un síntoma desdichado de un temperamento desdichado. Jamás se aludió al tema. Escribirme una carta asquerosa a las 2:30 y correr a mí en busca de ayuda y apoyos a las 7:15 de la misma tarde era en tu vida una cosa de lo más natural. Bien aventajaste a tu padre en esos hábitos, lo mismo que en otros. Cuando las cartas repugnantes que él te había escrito se leyeron en vista pública, él, lógicamente, sintió vergüenza y fingió que lloraba. Si sus propios abogados hubieran leído las que tú le enviaste, el horror y la repugnancia de todos los presentes habrían sido todavía mayores. Ni era solo que en el estilo le derrotases en su propio terreno, sino que en el modo de ataque le dabas 15 y raya. Te valías del telegrama público y de la tarjeta postal sin sobre. Yo creo que esos modos de incordio se los podías haber dejado a gente como Alfred Wood, que tiene ahí su única fuente de ingresos, ¿no te parece? Lo que para él y los de su calaña era una profesión, fue para ti un placer, y bien malo. Ni has abandonado tampoco la horrible costumbre de escribir cartas ofensivas después de todo lo que a mí me ha ocurrido con ellas y por ellas. Aún la cuentas entre tus habilidades y la ejercitas con mis amigos con quienes me han tratado bien en la cárcel, como Robert Sherard y otros. Debería darte vergüenza. Cuando Robert Sherard supo por mí que yo no quería que publicaras ningún artículo sobre mí en el Mercury de France, con o sin cartas, deberías haberle estado agradecido por averiguar mis deseos al respecto y evitar que sin querer me hicieras todavía más daño del que ya me habías hecho. Recuerda que una carta paternalista y filistea sobre juego limpio con un hombre caído está muy bien para un periódico inglés. Está en las viejas tradiciones del periodismo inglés en lo que respecta a su actitud hacia los artistas. Pero en Francia ese tono nos habría hecho objeto a mí de ridículo y a ti de desprecio. Yo no habría podido autorizar ningún artículo sin conocer su objetivo, tono, planteamiento y demás. En el arte las buenas intenciones no tienen el menor valor. Todo el arte malo ha nacido de buenas intenciones. Ni es Robert Sherard el único de mis amigos al que has dirigido cartas amargas y virulentas, porque quisieron consultar mis deseos y pareceres en asuntos que me concernían,
la publicación de artículos sobre mí, la dedicatoria de tus versos, la entrega de mis cartas y regalos, etc. También a otros has molestado o intentado molestar. ¿Se te ocurre alguna vez pensar en qué espantosa posición habría estado si durante estos 2 años, durante mi espantosa condena, hubiera dependido de ti como amigo? ¿Alguna vez lo piensas? ¿Alguna vez sientes gratitud hacia quienes con bondad sin tasa, devoción sin límite, alegría y gozo de dar, han aligerado mi negra carga? ¿Me han visitado una y otra vez? ¿Me han escrito cartas bellas y solidarias? ¿Han gestionado mis asuntos por mí? ¿Han organizado para mí mi vida futura? ¿Han estado junto a mí frente a la maledicencia, el sarcasmo, la mofa descarada y hasta el insulto? Doy gracias a Dios todos los días por haberme dado otros amigos que tú. Todo se lo debo a ellos. Hasta los libros que hay en mi celda están pagados por Robbie con el dinero de sus gastos. De la misma fuente saldrá mi ropa cuando me liberen. No me da vergüenza aceptar lo que se me da con amor y afecto. Me enorgullece, pero ¿piensas tú alguna vez en lo que han sido para mí amigos como Mor Adey, Robbie, Robert Sherard, Frank Harris o Arthur Clifton? En consuelo, ayuda, cariño, solidaridad y todas esas cosas. Me figuro que ni se te habrá pasado por la cabeza. Y sin embargo, si tuvieras algo de imaginación, sabrías que no hay una sola persona que me haya tratado bien en mi vida de presidio. Hasta el vigilante, que me da unos buenos días o unas buenas noches que no entran en sus obligaciones. Hasta los policías vulgares que a su manera tosca y familiar pretendían conformarme en mis idas y venidas al tribunal. Hasta el pobre ladrón que al reconocerme, según hacíamos la ronda en el patio de Wordsworth, me susurró con esa ronca voz carcelaria que da el silencio largo y obligado: «Lo siento por usted. Para la gente como usted es más duro que para la gente como nosotros». No hay una sola, digo, que no debiera enorgullecerte, que te dejara postrarte de rodillas y limpiarle el barro de los zapatos. ¿Tendrás la suficiente imaginación para ver qué espantosa tragedia fue para mí cruzarme con tu familia? ¿Qué tragedia habría sido para cualquiera que tuviera gran posición, gran nombre, algo importante que perder? Apenas hay una persona adulta en tu familia, con la excepción de Percy, que realmente es un buen hombre, que no haya contribuido de algún modo a mi ruina. Te he hablado de tu madre con cierta amargura y te aconsejo encarecidamente que le enseñes esta carta, por ti sobre todo. Si le resultara doloroso leer semejante acusación contra uno de sus hijos, que recuerde que mi madre, que intelectualmente está a la altura de Elizabeth Barrett e históricamente a la de Madame Roland, murió deshecha de pena porque el hijo de cuyo genio y arte había estado tan orgullosa y en quien siempre había visto el digno continuador de un apellido distinguido, había sido condenado a 2 años de trabajos forzados. Me preguntarás de qué manera contribuyó tu madre a mi destrucción. Te lo voy a decir. Así como tú te esforzaste en trasladarme todas tus responsabilidades inmorales, así tu madre se esforzó en trasladarme todas sus responsabilidades morales con respecto a ti. En vez de hablar de tu vida directamente conmigo, como corresponde a una madre, siempre me escribió en privado con súplicas fervientes y temblorosas de que no te dijera que me escribía. Ya ves en qué posición me vi colocado entre tu madre y tú, tan falsa, tan absurda y tan trágica como la que ocupé entre tú y tu padre. En agosto de 1892 y el 8 de noviembre de ese mismo año, tuve 2 largas entrevistas con tu madre acerca de ti. En ambas ocasiones le pregunté por qué no te hablaba a ti directamente. En ambas ocasiones me respondió lo mismo. Me da miedo. Se pone furioso si le digo algo. La primera vez te conocía tan por encima que no entendí lo que quería decir. La segunda vez te conocía tan bien que lo entendí perfectamente.
Durante el intervalo habías tenido un ataque de ictericia y el médico te había mandado una semana a Bournemouth y me habías inducido a acompañarte porque no te gustaba estar solo. Pero el primer deber de una madre es no tener miedo de hablar seriamente a su hijo. Si tu madre te hubiera hablado seriamente de los problemas en que te veía en julio de 1892 y te hubiera hecho sincerarte con ella, habría sido mucho mejor y al final habríais quedado los dos mucho más contentos. Todas las comunicaciones furtivas y secretas conmigo estuvieron mal. ¿De qué servía que tu madre me mandase innumerables notitas con la palabra privado en el sobre, rogándome que no te invitara tantas veces a comer y que no te diera dinero, y acabando siempre con la ansiosa postdata, que por nada del mundo sepáis que le he escrito? ¿Qué se podía conseguir con semejante correspondencia? ¿Esperaste tú alguna vez a que te invitase a comer? Jamás. Hacías todas tus comidas conmigo como si tal cosa. Si yo protestaba, tú siempre tenías una observación. Si no como contigo, ¿dónde voy a comer? No pretenderás que me vaya a comer a casa. Frente a eso no cabía respuesta, y si yo me negaba en redondo a que comieras conmigo, siempre me amenazabas con hacer alguna tontería y siempre la hacías. ¿Qué posible resultado podía seguirse de cartas como las que me enviaba tu madre, sino el que efectivamente se siguió, una necia y fatal traslación de responsabilidad moral a mis hombros? De los diversos pormenores en que la debilidad y falta de coraje de tu madre fueron tan ruinosos para ella y para ti, no quiero seguir hablando, pero ¿no es verdad que cuando supo que tu padre iba a mi casa a hacer una escena asquerosa y desatar un escándalo público, pudo haber visto que se avecinaba una crisis seria y haber tomado algunas medidas serias para tratar de evitarla? Pero lo único que se le ocurrió fue mandar el asunto a George Wickham con su lengua sutil a proponerme que te alejara poco a poco. Como si yo hubiera podido alejarte poco a poco. Había intentado poner fin a nuestra amistad de todas las formas posibles, llegando incluso a dejar Inglaterra y dar una dirección falsa en el extranjero con la esperanza de romper de un solo tajo un vínculo que me era ya irritante, odioso y ruinoso. ¿Tú crees que yo podía alejarte poco a poco? ¿Crees que eso habría satisfecho a tu padre? ¿Sabes que no? Porque lo que tu padre quería no era la cesación de nuestra amistad, sino un escándalo público. Eso era lo que buscaba. Hacía años que no salía su nombre en los periódicos, vio la oportunidad de aparecer ante el público británico en un papel totalmente nuevo, el de padre cariñoso. Su sentido del humor se picó. Si yo hubiera cortado mi amistad contigo, se habría llevado una desilusión terrible y la modesta notoriedad de un segundo proceso de divorcio, por repugnantes que fueran sus detalles y su origen, le habría dado consuelo, porque lo que quería era popularidad, y posar de defensor de la pureza, como lo llaman, es, en el estado actual del público británico, la manera más segura de convertirse en figura heroica del momento. De este público he dicho yo en uno de mis dramas que es Calibán durante una mitad del año y Tartufo durante la otra, y tu padre, en quien puede decirse que ambos personajes se encarnaron, estaba de ese modo llamado a ser el representante idóneo del puritanismo en su forma agresiva y más característica. Ningún alejarte poco a poco habría servido de nada, suponiendo que hubiera sido factible. ¿No te parece ahora que lo único que debió hacer tu madre fue pedirme que fuera a verla y en presencia de ti y de tu hermano decirme rotundamente que la amistad debía cesar desde ese punto y hora? Habría encontrado en mí el más caluroso apoyo y estando Drumlaring y yo en la habitación no habría tenido por qué temer hablarte. No lo hizo. Le daban miedo sus responsabilidades y quiso trasladarlas a mí. Si me escribió una carta breve,
pidiéndome que no enviara la carta de abogado a tu padre, advirtiéndole que debía desistir. Tenía toda la razón. Era ridículo que yo consultara a abogados y buscara su protección, pero anulaba cualquier efecto que su carta pudiera haber producido con su postdata habitual. Que por nada del mundo sepa Alfred que le he escrito. Te hechizaba la idea de que yo también, como tú, le enviara cartas de abogado a tu padre. Fue sugerencia tuya. Yo no podía decirte que tu madre era muy contraria a esa idea, porque tu madre me había ligado con las promesas más solemnes de no hablarte nunca de las cartas que me escribía, y yo tontamente cumplí lo que le había prometido. ¿No ves que hizo mal en no hablarte a ti directamente? Que todas las entrevistas conmigo en la escalera y la correspondencia por la puerta de atrás estuvieron mal. Nadie puede trasladar a otra persona sus responsabilidades. Siempre acaban volviendo a su legítimo dueño. Tu única idea de la vida, tu única filosofía, si alguna filosofía se te puede atribuir, era que todo lo que hiciste debía pagarlo otra persona. No quiero decir únicamente en el sentido financiero. Eso no era más que la aplicación práctica de tu filosofía a la vida cotidiana, sino en el sentido más amplio y más pleno de la responsabilidad transferida. Tú hiciste de eso tu credo. Salió muy bien mientras duró. Me obligaste a emprender la acción porque sabías que tu padre no atacaría tu vida ni te atacaría a ti de ninguna manera, y que yo defendería ambas cosas hasta el fin y tomaría sobre mis hombros todo lo que se me echase. Tenías toda la razón. Tu padre y yo, cada uno, claro está, por distintos motivos, hicimos exactamente lo que esperabas. Pero no se sabe cómo, a pesar de todo, lo cierto es que no te has librado. La teoría del niño Samuel, como podemos llamarla en aras de la brevedad, está muy bien por lo que hace al mundo en general. Podrá encontrar bastante desprecio en Londres y algo de sarcasmo en Oxford, pero solo porque en uno y otro lugar hay unas cuantas personas que te conocen y porque en los dos has dejado huellas de tu paso. Fuera de un pequeño círculo de esas dos ciudades, el mundo te mira como al buen muchacho que casi se deja tentar al mal por el artista perverso e inmoral, pero que ha sido rescatado en el último momento por su padre bueno y amoroso. Queda muy bien, pero tú sabes que no te has librado. No me refiero a una tonta pregunta hecha por un tonto jurado, que fue naturalmente tratada con desprecio por la corona y por el juez. Eso no le importaba a nadie. Me refiero quizá principalmente a ti, a tus propios ojos, y algún día tendrás que pensar en tu conducta. No puedes estar del todo satisfecho de cómo han salido las cosas. Secretamente debes pensar en ti con bastante vergüenza. Una cara de piedra es cosa excelente para mostrar al mundo, pero de vez en cuando estés solo y sin público, tendrás, me figuro, que quitarte la máscara, aunque solo sea para respirar, porque si no, realmente te asfixiarías. Y del mismo modo tu madre tendrá que lamentar a veces haber intentado trasladar sus graves responsabilidades a otra persona que ya tenía bastante fardo que llevar. Ocupaba respecto a ti la posición de ambos padres. ¿Cumplió realmente los deberes de alguno? Si yo aguantaba tu mal carácter y tu grosería y tus escenas, también ella podía haberlos aguantado. La última vez que vi a mi mujer, hace de eso 14 meses, le dije que iba a tener que ser padre y madre para Cyril. Le describí la manera de tratar contigo que tenía tu madre, con todos sus detalles, como la he expuesto en esta carta, aunque lógicamente con mucha más extensión. Le conté la razón de las incesantes notas con la palabra privado en el sobre que llegaban a State Street
procedentes de tu madre, tan incesantes que mi mujer se reía y decía que debíamos estar colaborando en una novela de sociedad o algo por el estilo. Le imploré que no sea para Cyril lo que tu madre ha sido para ti. Le dije que le educara de tal modo que, si él derramara sangre inocente, fuera a decírselo para que ella primero le lavara las manos y después le enseñara a limpiar el alma por la penitencia o la expiación. Le dije que, si le atemorizaba afrontar la responsabilidad de la vida de otro, aunque fuera su propio hijo, buscara un custodio que la ayudase, cosa que ha hecho y me alegro. Ha escogido a Adrian Hope, un hombre de alta cuna y cultura excelente y carácter, primo suyo también, a quien conociste una vez en Tite Street, y con él Cyril y Vivian tienen buenas posibilidades de un futuro hermoso. Tu madre, si le daba miedo hablar seriamente contigo, debería haber elegido entre sus parientes a alguien a quien hubieras escuchado, pero no debió tener miedo. Debió hablarlo todo contigo y afrontarlo. En cualquier caso, mira el resultado. ¿Estás satisfecha y contenta? Sé que me echa a mí la culpa. Me lo dicen no personas que te conocen, sino personas que ni te conocen ni tienen ganas de conocerte. Me lo dicen a menudo. Habla de la influencia de un hombre mayor sobre otro más joven, por ejemplo. Es una de sus actitudes favoritas hacia la cuestión y siempre una llamada eficaz a los prejuicios y la ignorancia populares. No hace falta que yo te pregunte qué influencia tuve sobre ti. Tú sabes que ninguna. Era una de tus bravatas frecuentes, que no tenía ninguna, y la única, de hecho, bien fundada. ¿Qué había en ti, si vamos a ver, en lo que yo pudiera influir? Tu cerebro estaba subdesarrollado. Tu imaginación estaba muerta. Tu corazón aún no había nacido. Fin de la sexta parte de De Profundis, de Oscar Wilde.